Muy buenas noches, bienvenidos a la 18ª transmisión de su programa Charlas en Desconfianza. Estamos como cada noche de miércoles aquí para comentar con ustedes los temas más interesantes del momento. Hace una semana nos pedían que hiciéramos algunos comentarios de la situación que se presenta en América Latina. Hemos visto una serie de hechos de carácter social, movimientos sociales importantes. De manera muy específica, en Chile se da una situación, un despertar chileno, ya en torno a lo que está ocurriendo en ese país sudamericano. Y pues quiero dar la bienvenida a mis compañeros. Esta noche vamos a platicar en torno a ello. Aquí al frente de mí, el doctor Alejandro Vázquez Guzmán. Buenas noches. El doctor Jorge Peña Cepeda. Ustedes lo conocen. Jorge Peña es un hombre muy sabio, muy culto, pero de nacionalidad chilena. ¿Quién mejor platicar cuál es la realidad que vive en su país? Ese país que en las últimas 3 por un crecimiento, pero que ha pasado a una situación extremadamente difícil en este momento. El maestro Alfredo Carmona Casas. Buenas noches, Alfredo. Y a mi derecha, el doctor Eduardo Abaco López Acevedo. Soy Joel Sánchez, saben ustedes, maestro de periodismo político. Llámenos, escríbanos, díganos por favor cuáles son los temas que quieren que nosotros comentemos esta noche o las próximas emisiones. Nada más acuérdense que está por terminarse la primera temporada de Charlas en Desconfianza y pues hay mucho que platicar. Alejandro no ha cumplido lo de los panes de muerto, lamentablemente, pero nos va a anunciar el día de hoy una sorpresa que tenemos para ustedes. Alejandro. Antes de la sorpresa, buenas noches. Una pequeña cuestión técnica con nuestro invitado de esta noche que nos pidió que fuésemos mexicano nacido en Chile, porque hay unas cuestiones técnicas. Entonces, bueno, los mexicanos nacemos donde se nos da en lo que siempre digo, donde se nos da la gana, ¿no? Entonces, no queremos meter en problemas al doctor. Sí. Entonces, nada más hacer esa precisión, migración. Tres agentes afuera ahorita, ¿no? Hablamos con Olguita. No queremos tener afuera 2, 3 agentes. Lo que queremos tener, Joel, amigos, es gente que venga por tazas. La producción aquí se ha puesto bella, generosa. Bueno, quiero decir que fue un patrocinio. Ay, sí es cierto. De Perdón, productor. Una seguidora, Aile Sainz, con ese nombre nos pidió, y pues ella fue la que se puso guapa. Mil disculpas, fue Aile Sainz quien se está poniendo bella con esto. ¿Y qué tenemos? 2 tazas para nuestra audiencia. ¿Qué hay que hacer? Primero chequenlas. Charlas en Desconfianza, todos los miércoles. Nueva edición de la taza. Nueva edición exactamente. Esta de es la taza, anterior. aquí con su logo de Radar Político. Por cierto, no se olviden que pueden vernos a través de Radar Político, de Hidalgo Hidalguía en Tulancingo, línea por línea aquí en Pachuca, presencia hidalguense en Tepeji, y también a tiempo huasteca allá en la ciudad de Huejutla, donde mañana se empieza una gran tradicional. 2 tazas. Venir por ella. Venir por ellas. Venir por ella. Quien venga por ella, Los primeros 2 se los llevan primeros la 2, ¿a partir de qué hora? ¿Ya? Ya. ¿Y qué tienen que hacer? Aparte de bailar y de traer el pan de muerto. Tomarse una fotografía con el productor. Tomarse una fotografía con el productor. Los primeros 2 que lleguen y se tomen una fotografía con el productor y la suban a su perfil de Facebook, Charlas en Desconfianza, o le pongan el hashtag Charlas en Desconfianza,
son los ganadores de esa taza. Se entregan hoy aquí a la persona. ¿Dónde estamos? Sí. ¿Dónde estamos? Alfredo, ¿dóde estamos? En el antiguo café, en la zona plateada. Ojo, Al fondo. llegan, Al fondo. se meten hasta... Sí, que con el vidrio, con el vidrio. Y ahí... Te preguntan, ¿no? Es que no sé... Sí, ya saben que Sí, estamos aquí. sí, pregunten por Sí. Charlas en Desconfianza y aquí nos encuentran. Maestro Peña, platíquenos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ¿Qué Chile? pasa en aquel pedacito de pase? En ese largo y angosto territorio, 7.800 kilómetros de largo y muy angosto, la parte más, bueno, esto es geografía, pero yo voy a hablar de política. En la parte más angosta tiene 60 kilómetros y la más ancha 165 kilómetros. Entonces una larga franja de tierra a la orilla del mar, entre la cordillera y el mar. Y entonces, bueno, Chile está viviendo desde hace 10 días bueno, yo le llamo una rebelión, otros le han llamado movimiento social, y entonces en este sentido, bueno, es una rebelión porque yo considero que no es el despertar de Chile hoy. Chile viene en una oleada de rebeliones en los últimos 50 años, que no todas han terminado con un destino adecuado, con lo que uno espera emocionalmente que una rebelión termine. Y entonces, y la motivación final de esta rebelión tiene que ver con los obstáculos a la igualdad, la persistente desigualdad que existe en Chile estructuralmente desde hace ya muchas décadas y que está afectando directamente y específicamente a los jóvenes que han tenido, a pesar de tener mejores oportunidades a través del desarrollo económico que llamaron el crecimiento con equidad, están teniendo dificultades para poder cumplir sus expectativas y satisfacer sus deseos en el contexto de la sociedad chilena. Y entonces, bueno, específicamente esta rebelión, esta cuarta ola de rebeliones de Chile, responde específicamente al alza del pasaje en el transporte público en Santiago, la capital, donde viven aproximadamente unos 7 millones de habitantes, entre 6 y 7. Y se subió casi 20 centavos de dólar. Y entonces, para que se hagan una idea, el pasaje del metro tiene un costo de 25 pesos mexicanos de ida y 25 pesos mexicanos de Pero vuelta. dicen que subió 3%. No, subió 20 centavos, 30 pesos. 30 pesos son 20 centavos de dólar. Y quedó establecido 25 pesos mexicanos de ida y de vuelta. ¿Y porcentualmente? El asunto porcentualmente costaba 790 pesos. Subió 30 pesos, quedó en 820 pesos chilenos. Y entonces, bueno, el porcentaje, bueno, voy a decir una burrada, pero se vale, ¿no? Por supuesto, qué libertad. Es un programa. Alguien las ciencias sociales, entonces con cálculo matemático. Que existen las ciencias sociales. Si la pregunta sería, ¿son ciencias o nada más Estamos en las humanidades, ¿no? Bueno, y entonces tiene esta alza, pero es la quinta alza consecutiva en los últimos 2 años. Y claro, inmediatamente esto apunta al gobierno de Sebastián Piñera, que lleva un poco más de año y medio de ejercicio. Tuvo una elección que ganó en segunda vuelta con el 57% de los votos. En segunda vuelta, lo cual es un triunfo de derecha, en la historia reciente del país. Sí, dice el escritor Arturo Juantay, chileno, que a Sebastián Piñera le falta corazón. ¿Será? Depende de dónde viva Fontaine y depende de dónde viva él. El presidente, bueno, el mismo día de la protesta más importante, que fue el viernes, hace 10 días van a ser, ese día fue el momento más álgido de la protesta,
salió mucha gente a la calle, Santiago estaba incendiado, varias vías principales, estaciones de metro, y entonces el corazón del presidente Piñera estaba con el nieto asistiendo al cumpleaños de su nieto en un lugar público, mientras Santiago estaba en estas condiciones. Entonces, depende para quién tenga corazón, porque atendió muy bien a su nieto, pero no le llamó mucho la atención lo que estaba ocurriendo en Santiago. Entiendo que lo que quiere decir es de esa falta de sensibilidad que, pues bueno, Podría ser hasta frívolo, pero a lo que mejor... hasta parece gobierno mexicano de Peña Nieto. Pero a lo mejor el punto sería un error de cálculo en cuanto a la decisión que pues, al gobierno le resulta ajeno. ¿Y por qué comento esto? Un poquito de contexto. Tuve la oportunidad de, hace unas cuantas horas, bueno, en la tarde, hubo una charla ahí en el instituto y escuché ahí algunos comentarios, ¿no? Y uno de ellos fue en el sentido, ¿no, doctor? Que a lo mejor había una falta de cálculo en la reacción de la población respecto a esto. Y bueno, también nos comentaba que él no decreta, o el gobierno no decreta el incremento, ¿no? No, el gobierno no decreta el incremento. Bueno, es lo que voy a explicar, es que esto ocurre un día viernes, pero esto en realidad había comenzado el día lunes, cuando los estudiantes de enseñanza secundaria y de enseñanza media superior, allá se llama enseñanza media, deciden empezar a evadir, Saltar el toque. en fin, llaman a la evasión del pago del metro, que era la línea fundamental. Ahora, hay una cosa cotidiana, se evade de las líneas alimentadoras del metro, se evade cotidianamente el pago del autobús. Y el gobierno lo había dejado, el gobierno había sido anterior, omiso. y había sido omiso con esto y la vista gorda. Entonces el gobierno reportaba al año tantos millones de dólares en pérdida por el pago del pasaje del autobús y tiene que ver con el financiamiento y demás. Y entonces, bueno, son cosas que estaban intentando corregir y ahora esto iba a pasar al metro. Y cuando pasa al metro, lo primero que hacen, que es el escenario propicio y que les gusta mucho a los gobernantes chilenos, no importando el color político, inmediatamente a la policía, perdón, pero yo soy fanático del café, envían inmediatamente a la policía para empezar a parar a los estudiantes que estaban saltando los torniquetes y bueno, y en este enfrentamiento con la policía empiezan a detener estudiantes y los estudiantes empiezan a romper los torniquetes y empiezan a romper la decoración del metro y empiezan a romper las pantallas, los televisores, bueno, exactamente. Y esto fue creciendo consecutivamente en la semana hasta que el día viernes estalla ya con incendios y con saqueos de varios estados dentro de la ciudad y de otras, bueno, y de lugares importantes. Se incendiaron algunas fábricas también. Un dato referencial. Martín Hoppenheim, a quien lo consideran algo así como un filósofo chileno y que ha escrito algo que se llama Chile entre el madrugar y el despertar, nos habla de un panorama muy, muy general, pero cuando él termina su texto que publicó hace unos días, pues ya llevaban 18 muertos, 30 supermercados incendiados, 333 mercados saqueados, 77 estaciones de metro dañadas, 41 destruidas parcialmente y 20 pues desmanteladas, ¿no? O incendiadas, que ha sido una $1.000 millones en pérdidas. Es mayor al último terremoto. A ver, doctor, una pregunta. Esto no es un asunto espontáneo. No, Esa por falta, eso- esa falta de política de poder, no de prever, pero de considerar el impacto de un aumento, una situación de crisis que venían arrastrando ya. Ahí va la otra. El alza del pasaje a partir de una ley que creó la presidenta Michelle Bachelet en su periodo anterior, como dependía del Ministerio del Transporte o de la Secretaría de Transporte el alza de estos pasajes, y para evitar que el gobierno se viera inmiscuido en estos vaivenes del mercado, porque todos los servicios públicos en Chile están sometidos al vaivén, o sea, a los ajustes del mercado. Y entonces las alzas empezaron a ser consecutivas, producto de cómo más se exportan. Bueno,
importa, perdón, para ver, Chile no es un y importa el 100% del petróleo que consume y del gas natural que consume. El gas natural de Argentina y el petróleo de países árabes. No compra mexicanos ni venezolanos. Y le ha de salir más caro. Sí, claro. Sí, claro. Y entonces, lo que dice Alfredo. y entonces eso está indexado al mercado internacional. Entonces, el impacto sobre el transporte público, el impacto en el alza de la gasolina, hay una banda que, como se mueve el dólar en México, hay una banda, entonces sí. Una fluctuación. Claro, puede bajar el precio, pero tampoco puede bajar mucho, porque ahí empieza a afectar la parte impositiva, digamos, fiscal, y tampoco puede subir mucho porque sí genera un impacto en la economía. Entonces, lo que existe y se alimenta del mismo pago de la gasolina es un seguro, un fondo especial de emergencia cuando la gasolina pasa la banda para arriba o pasa la banda para abajo. Es como una intervención del Banco de México para la fluctuación. Ese fondo está manejado por el gobierno y de ahí sale el dinero para mantener la banda eléctrica. Entonces, hacer hoy con la gasolina, no tengo el precio exacto, pero es una gasolina. De hecho, cuando voy de visita a ver a mi familia, prefieren mandarme en taxi de regreso que salir a dejarme ellos. Sí, Claro. O sea, y eso tiene que ver con el valor de la gasolina. Sí. Una cuestión. Eso es un asunto histórico en Chile. Eso viene antes de la dictadura militar. En la dictadura se presentó, pero el que nos repriman es algo normal. O sea, no es algo extraordinario. Para es algo casi cotidiano. El gobierno es como mandar a la policía y controlar a los estudiantes, pero esto fue escalando, porque también intervinieron los padres y se empezó a canalizar una serie de inconformidades que están ahí latentes, están muy latentes en el sistema chileno, estas desigualdades, que se vienen arrastrando desde el gobierno, desde fines de los años 60, que el liberalismo propiamente tal, como se llama hoy, surgió en Chile a fines de los años 60, cuando regresan los estudiantes de la Universidad Católica de Chile, que fueron a estudiar al MIT y a Boston, regresan y generan un programa fuera de los partidos políticos, en el año 68, que se llama El Ladrillo. Y en ese programa, todo lo que después fue el consenso del Banco Mundial y demás, en ese programa ya estaba considerado. Y la gran discusión que había en Chile en los años 60 era cómo Chile podía crecer para poder redistribuir mejor la riqueza, o sea, distribuir algo. Entonces, y ahí viene toda una primera rebelión que podríamos decir que terminó siendo el gobierno de Salvador Allende, y la contrarrebelión del sistema que saca un golpe de Estado y se genera la dictadura. Entonces, y ese ladrillo no se aplicó hasta el año 78, cuando Pinochet intenta el golpe. Exacto, porque Pinochet intentó implementar un sistema corporativo fascista. Esos fueron sus primeros planes de gobierno. Eso está en mi tesis de maestría, de Flaxo. Ahí se dio una situación que poca gente llega a mencionar, pero ya en el gobierno de Echeverría, aquí en México, se recibe a un muy importante número de chilenos, por lo menos 300 llegaron aquí al estado de Hidalgo y encontraron ocupación en Ciudad Sagún. Y hay algunos que hasta el día de hoy... Había personas que de hecho no hacían nada de trabajo, pero tenían salarios de nivel dirección, porque el presidente había decidido darle comida por parte de él. Como Cárdenas con los españoles. Exactamente. Incluso donde igual llegó mucho a gente de Chile a trabajar, al IMSS. También ahí canalizaron mucha gente. Es un producto del exilio de la dictadura. Y entonces así se soluciona la cosa en Chile. Los que no quieren estar, sálvense. Y váyanse. Entonces hoy existe una percepción también en un gran sector de la población, y hoy lo explicaba también en esta mesa, este debate que tuvimos hace algunas horas,
también yo explicaba esto, que hay una imagen de los que están en la calle, de los saqueos de los supermercados y demás. Hay un porcentaje no menor de la población que dice, oye, pero esos son delincuentes. Como siempre. Esos son delincuentes, entonces están estigmatizados ahí, aunque atrás hay una demanda más profunda. Y entonces el gobierno empieza a manejar esto, Piñera empieza a manejarlo, y lo primero que hace es un estado de emergencia. ¿Qué provoca eso? Que las decisiones sobre seguridad quedan en manos del ejército. Y las decisiones quedarían en manos del ejército. Lo curioso es que también el ejército es consciente de la memoria que tiene el país con respecto a la presencia en la calle, y incluso cuando la población, cuando los jóvenes salieron a violar el toque de queda, que era algo predecible. O sea, si había ocurrido eso el día viernes, con todo esto que estamos narrando, y el día sábado ya le pones un toque de queda, o sea, no había que ser ni adivino, ni bruja, ni nada, para entender de que iban a salir a violar el toque de queda. Entonces, estamos hablando de una absoluta insensibilidad política del manejo del sí, pero es normal. Bueno, O sea, sí, forma parte claro, de tú lo lo cotidiano. escuchas, claro, tú lo escuchas desde aquí y dices, oye, pero esto es horroroso. Sí, Claro. Pero es normal, está bien. Era lo que había que hacer, ¿no? Bueno, y los militares tuvieron la sensibilidad política de no reprimir a la gente que violaba a los jóvenes, porque principalmente eran jóvenes, que violaban el toque de queda. Y además fueron imaginativos y generaban otro tipo de actividades. Mientras algunos estaban peleándose con la policía y los militares, otros estaban en plaza bailando, tocando música, escuchando a los prisioneros, etc., ¿no? Entonces, hubo ese contraste en las manifestaciones que desencadenó al final, porque fueron sumando todos los descontentos y las frustraciones y las insatisfacciones de lo que significa vivir en un país que hoy la gasolina te cuesta $1, mañana te suben el transporte, tienes que pagar la escuela a tu hijo, la electricidad tiene tarifa muy alta, el teléfono tiene tarifa muy buena, etcétera, etcétera. Entonces todo eso te va a un ingreso promedio, obviamente te va ahorcando y pauperizando. Tú tienes 3 hijos y bueno, entonces evidentemente hay una frustración contenida que se fue canalizando y también hay actos de corrupción en las Fuerzas Armadas muy fuertes. A ver si no me equivoco en lo que voy a decir. Yo encuentro en Chile un escenario similar a lo que las personas, hay una clase media ahorcada de deudas por la cuestión económica, jóvenes universitarios que no encuentran las profesiones a las que aspiran después de una formación. Mercado laboral, o sea, pueden estudiar la profesión que quieren. Bueno, aquí escapó la presión a través de las urnas y allá el metro fue nada más, ¿cómo decirlo? La gota que derramó el vaso. Sí, pero por ejemplo aquí leías a Enrique Krause, por ejemplo, decir, es que el modelo chileno y el modelo chileno y el modelo chileno. Pero ¿quién es Enrique Krause? Vamos a empezar también por eso. Porque el problema que hoy tiene Chile... ¿Qué dice el senador? Sí, es un poco sarcástico esto, pero bueno, ¿qué es lo que pasa con el modelo chileno? A partir de los 70, 73, donde está Allende gobernando el país, aquí la situación es que, ¿qué estaba sucediendo con esta cuestión económica con Salvador Allende? ¿Estaba controlando prácticamente la economía del país o se hizo, entre comillas, necesario que interviniera Pinochet por parte de la derecha para poder regresar a un Chile en una tradición sudamericana de países que siempre han estado golpeteándose entre la derecha y lo que pudiéramos llamar una pequeña facción de izquierda con visión socialista? Ahí está Argentina también con una dictadura impresionante, Brasil con una dictadura, y también pudiéramos decir hacia como dónde México, va Evo? Uruguay. Es que parece que eso... ¿Y hacia dónde va Evo? Sí. Hacia el crecimiento económico. No, mira, es una pregunta, bueno, es un comentario complicado porque te obliga a tomar partido o a fijar una posición con respecto al gobierno de Salvador Allende. Y tiene sus contrastes. Yo, por ejemplo, creo que es lo único que le he pasado a mis hijos de todo esto que uno vive allá, es
esta admiración a Salvador Allende. Creo que fue un líder extraordinario que logró conjuntar emociones, sentimientos, proyectos, anhelos, y logró algo que no se había visto en el mundo nunca, que un presidente socialista llegara por las urnas al poder. Fue el primero en el mundo. Y con ese nivel de aceptación. Y con ese nivel de aceptación, con todo lo que tenía Sí, en con todo lo contra. que estaba en contra. Con todo lo que estaba en contra. Un país diferente, además. Sí, no, y hablaba de la madurez política. Hoy lo decía uno de los presentes en el debate, de que ahí se habló, se vio la madurez de la democracia chilena, y que se había consolidado. Pero desde el punto de vista económico realmente es complicado, porque esto venía desde antes. Y yo comentaba en la mañana también, bueno, en la tarde, comentaba que antecedieron a Salvador Allende un gobierno de derecha y un gobierno de centro derecha que establecieron las reformas agrarias, por ejemplo. Eso quiere decir que desde fines de los años 50 ya venía una intención de eliminar estructuralmente las desigualdades, y trataban de ver cómo ir solucionando e integrando una sociedad que estaba altamente dividida, y sigue estando, a pesar de todos esos esfuerzos, sigue estando altamente dividida, segmentada, separada. Entonces es como hablar de dos Chiles, sí, procesos que ya venían fallando. Del ladillo, estudiantes de una universidad como la Católica de Chile que salen a estudiar al extranjero, regresan con una visión de cómo reordenar el país, y que no se implementa hasta muchos años después. Y con todas las discusiones del caso. O sea, yo no estoy diciendo que haya sido bueno o malo, pero Chile se la jugó por la integración económica, perdón, política y social, que fue lo que estaba. Y la integración económica se logra en la década de los 90. Si ustedes revisan la década de los 90 en Chile, no hay ninguna rebelión ni ninguna protesta. Entonces Chile está en manos, retorna a la democracia. En el año 90, en marzo del 90, asume el presidente Patricio Elwin, que ya sabemos qué opina otro compañero sobre él, que no era el mejor candidato, pero había que elegir. Digamos que llegó. No era el mejor, pero era el idóneo. Bueno, llega esa persona, y empiezan los gobiernos de la concertación que duran toda la década de los 90, y es la época dorada de Chile, que Chile creció más del 10%, bueno, un promedio del 10% en toda la década, y entonces fue un crecimiento con equidad enorme, y lo que estuvo ocurriendo fue la integración económica de la gente. Entonces hablaban de que en Chile se redujo la pobreza. Claro, se redujo la pobreza porque se mide la pobreza con el indicador del Banco Mundial. Quien gane menos de 99 centavos de dólar al día es pobre. Que gane más de un centavo de un dólar hacia arriba de pobreza. Claro. Entonces, en los años 90 ocurrió eso. Todo el mundo tenía trabajo, todo el mundo tenía ingresos, tenían ingresos que no se habían imaginado que nunca iban a tener. Entonces empezaban a contarse las cosas. Oye, en mi casa tuvimos un solo televisor y ahora tenemos 4. Porque se abrió el consumo. Entonces, en esos años no ocurrió nada. Pero ¿qué ocurrió? Que aumentaron cosas en el ámbito social que no se solucionaron. Por ejemplo, sí, estuvo el sistema de las pensiones. allá se llama AFP. La administradora de fondos de pensiones, pensiones, que es lo que aquí serían Afores. Que es con lo que se financiaron en buena parte de todo eso. Bueno, pero ocurre y nadie dijo nada. Pero cuando empezaron a jubilar, a fines de los años 90, a principios de los 2000, empezó el problema. Claro, porque hubo gente que no pudo jubilar porque no le alcanzaba el mínimo de la jubilación por lo que había aportado. Y la gente que empezó a jubilar, que había aportado todo, era una jubilación que de acuerdo, o sea, te garantizan que es un asunto que en México, no sé, Y se entonces, considera en el país. ¿hubo o no hubo el milagro chileno? Ah, no, sí. Sí lo hubo. No, es real. Por eso. Entonces, En la universidad, la cobertura era del 17% De educación superior. de educación superior. Y hoy es del 60%. ok. O sea, Entonces, o sea, hoy día, bueno, que
que en un país estudie el 60% de los jóvenes de 19 a 24 años en la carrera universitaria. Eso no lo puede contar cualquier Es algo que no tiene México. Tenemos no, el 50.05%. No, tenemos el 35. 35, sí, y se espera. 50 es exagerado. Y aspiran a llegar al 50 al final de este. Oye, de pero este con el sexenio. PIB que tenemos, con todo respeto. O sea, nuestro PIB. Pues sí, va a dificultar Ahora, el asunto. Hay un detalle, Entonces tenemos cobertura similar a los países asiáticos. Singapur, Hong Kong, Japón, etc. A esos países asiáticos, porque hay otros países asiáticos. Ah, no, de acuerdo. Indonesia, sí, Vietnam, sí, estoy de acuerdo. Pero de los que son los tigres de Asia, tenemos coberturas educativas. Entonces, pero eso es real, eso existe. Eso existe. Entonces, ese cambio en las ciudades se notó en las oportunidades para estudiar, bueno, etc. Bueno, eso tampoco subió. Quiero dar un dato anterior. En el año 70, 1970, Chile tenía más del 95% de cobertura en educación primaria, secundaria y media superior. O sea que el 95% de los jóvenes terminaba la educación media superior. A ver, en entonces, el año 1970. va una pregunta dura en este sentido. ¿Se mitigó la pobreza? No. Pero no la desigualdad. Ese es el asunto. El índice Sí, que dice. no, ese es el asunto. Ese es el asunto. Claro, porque la pobreza se mide por ingresos. Sí, por ingresos. Por ingresos. Entonces, por ingresos, o sea, a ver, sí, el 4% de la población chilena gana menos de $1 diario. Yeah. O sea que la generación de riqueza y el desarrollo. Y no Porque no, mientras ya van a empezar a mí no me empiecen a... El imperio de la distribución de la riqueza. A nosotros nos pone un estándar alto, pero cuando ves la población pregunta, la distribución, ahí no cuadra. ¿Por qué? Porque el 70% o el 50% no Y el crecimiento económico ha llegado a tal punto que en el primer gobierno de Sebastián Piñera tuvieron pleno empleo. Pleno empleo. O sea, no había nadie que no tuviera un empleo en edad de trabajar. Nadie. ¿Y qué fue lo que sucedió? Es que Bueno, los indicadores y eso te aumenta las macroeconómicos. expectativas. Sí, pero a ver, Te aumenta tus expectativas. O sea, a ver, yo estudié Derecho. ¿Sí? Estudié Derecho en tal universidad, etcétera, y bueno, y yo estoy y yo como... Y claro, yo no gano lo que gana el otro, no me puedo dar la vida de lo que ganaban los licenciados cuando era el 17% de la población que estudiamos en la universidad. ¿Hubo un crecimiento incluyente? No es incluyente. No es incluyente, pero esas trabas no son del neoliberalismo. Ese problema de la desigualdad chilena viene desde hace 50 años. Hay un problema estructural en Chile. Por ejemplo, estábamos viendo... Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, Bill Gates. Bueno, pregunten, Bill Gates, ¿de qué familia viene? Si su papá era empresario, era millonario en Estados Unidos, no, nada. Tiene un piso de oportunidades que un ciudadano norteamericano se le ocurre una innovación, la aplica, la mete al mercado y generó una de las fortunas más grandes del mundo. Bueno, en América Latina en general. Y en Chile en especial, porque Chile es el país con mayor desigualdad en América Latina. sí, lo que te iba a decir. O sea, entre toda la desigualdad, que somos el continente con más desigual del mundo, Chile es el más desigual de América Latina. Y entonces, en Chile pueden ser una persona de la familia, pero son los mismos que están tomando la decisión. Imagínate que Sebastián Piñera, que es presidente de Chile hoy, que no es el caso de Michelle Bachelet ni de Ricardo Lagos, pero Sebastián Piñera tiene en su árbol genealógico 2 expresidentes de la República por lado materno. O sea, Del se siglo dedica XIX. prácticamente. Del siglo XIX. Su padre fue fundador de un partido político, fue embajador de Chile en Estados Unidos. Y más allá de las cuestiones de heredar la corona, ¿en qué radica la diferencia de un gobierno a otro? En lo que yo llamo la política. La Es la intensidad política que hay de... en que tú entregues bonos directos. Entonces, Michelle Bachelet entregó bonos directos. Michelle Bachelet, por ejemplo, introdujo la jubilación a las dueñas a las amas de casa. Comprobaba que ella era casada
y que no había trabajado nunca en su vida en ninguna compañía, Tendría siempre se que había haber dedicado a la edad, ella recibe una jubilación especial, un bono especial. ¿Quién financia? Es justicia social. Sí. Pero justicia social de Así. financiamiento. Bueno, por eso. Y entonces Michelle Bachelet expande el acceso al consumo, porque entrega estos bonos. ¿Sí? Entrega estos bonos. Y cuando viene Piñera dice, el problema es que no estamos creciendo porque no estamos invirtiendo. El gasto se restringe el consumo. Se contrae el consumo. Porque hay menos dinero. Y por ende la economía. De hecho, el Banco ¿Estamos Central... hablando de México? De hecho, bueno, hay muchas cosas. Bueno, no, a ver, de México, de Ecuador, de Venezuela, Perú, de Brasil, Argentina, ya ni te digo. Argentina, Es lo ni te mismo. digo. Sí. Entonces, tiene que ver con Esos cómo... argentinos no entienden, ¿verdad? No, y lo que estamos discutiendo es si hay una crisis del neoliberalismo o estamos pasando a una segunda generación del neoliberalismo. Eso es lo que no podemos saber hoy, porque no sabemos si es un nuevo empuje al neoliberalismo o estamos deshaciéndonos del neoliberalismo. No, pero sí se advierte una transición en ello. O sea, es como decir, ¿Pero hacia dónde? en la Edad Media no sabían que estaban en la Edad Media. O sea, No, pero no, tu, no, referente, no. tu referente van a ser siempre las potencias. O sea, ¿hacia dónde se está yendo China, Estados Unidos, Rusia? O sea, ya no es la economía global, mercantilista Pero sobre México- todo. no, pero México no. Somos satélites en relación a esos grandes No, polos. pero es que la economía latinoamericana y la chilena especialmente es el país más abierto de América Latina y el país más abierto del mundo. Si no se soluciona este conflicto entre China y Estados Unidos, los ingresos de exportación y del libre comercio internacional. Sí, claro, hay una disputa Sí, siempre. hay disputas históricas, territoriales y demás. pero eso sí Bueno. es histórico. Claro. Bueno, por eso digo que estas diferencias que tenemos, o sea, esta desigualdad es endémica a la constitución de los países nuestros. Entonces, A partir de una misma visión cuando de hablamos de independencia. apellidos, cuando hablamos de familia, nos damos cuenta que las familias que crecen en dinero y en fortuna son las mismas familias que antes tenían posiciones. Y que cuando hay una familia que tiene gente talentosa, que ha estudiado, que están haciendo algo, se les dificulta tremendamente poder reunir esas fortunas. ¿Y por qué ocurre eso? Porque tenemos trabas institucionales. O sea, hay un entramado social que te diferencia. Por ejemplo, en Chile, la comuna de Las Condes, que es una comuna de clase media alta, repavimentan las calles y de mucha plusvalía inmobiliaria, repavimentan todas las calles de la comuna cada año y medio. Y en el mismo Santiago, La Pintana, una comuna que no tiene el nivel de ingreso que tiene Las Condes, cada 5 años. Bueno, eso es una desigualdad. Eso no puede ocurrir. Vives dentro de la misma ciudad, pero vives en otro mundo. Es como si zona plateada te la repavimentaran y... O para dejarnos para ubicarnos en contexto, mientras que nuestras políticas públicas tratan de ser generales, Bonfil, y aquí son y no repavimentaron la... Tenemos saludos. Ya saben que se atiende aquí al a la clientela. al público. Dice la doctora Elvira Hernández Carballido, siempre talentosos y admirables. Los abrazo, aunque mucho más a mi querido Carmona, profesor de muchos y mi cómplice de vida. Juan Sánchez, charlas en desconfianza, tiempo de análisis, historia y aprendizaje. Felicidades a los panelistas. Francisco Flores dice, el pueblo de Pachuca exige justicia. Vamos a platicar ahorita, vamos a dar algunos comentarios en torno a ello. Lorena Cruz, se cuestiona bastante el bajo crecimiento económico de nuestro país. Incluso mencionan que estamos estancados, pero creo que andamos igual en toda América Latina, ¿no? El factor empresarial y qué otros elementos consideran relevantes. Ojalá puedan darle respuesta. Titiló, buenas noches a todos. Carlos ST, excelente programa. Don Juan Sánchez dice, Chile, Argentina y Bolivia son puntos de una insurrección que puede impactar en México. Las causas son muy similares, pero en nuestro país se agravan con la inseguridad. Laura, simplemente Laura, dice, agradezco que hayan considerado mi petición de incluir el tema de la revuelta actual de Latinoamérica. Saludos al doctor Abacuc, un saludo cordial para todos, en especial para el doctor Jorge Eduardo Peña Cepeda. Muchas gracias. Nos recuerdan que Martínez Corbalán fue director en el complejo Sagún cuando llegaron Ex embajador de Chile, de México. chilenos. Está fallando la conexión.
Me encantan sus charlas, los felicito, dice Diana Herrera. Abacú López Aguilera dice, ya vi que el doctor Alex Vázquez se comió el pan de muerto que se iba a rifar. Así es, efectivamente. Así son mis cachetes, ¿no? Giovanni González dice que viene por una de las tazas, lo estamos esperando. Ya estás aquí, mi hermano. Fabiola Portillo pregunta si se va a rifar el pan de muerto o no va a cumplir el doctor. Es que yo no sé dónde sacan eso, nunca dije nada de pan. No, pero todo el mundo lo sabe. Todo el mundo. Ya es verdad. La opinión pública ya ratificó Hoy eso. tuve un día muy pesado. Aunque sea una posverdad. Hoy tuve un día muy pesado, esto es lo que me hace el día. Sigo esperando la rifa del pan de muerto, dice Vanessa Moreno. Rifa, esa ya es otra. 4 de mis maestros están aquí presentes, dice, ¿quién dice? Carlos S.T. Carlos Santos, de Carlos. Tulancingo. Okay. Antes fue 4 de sus maestros ustedes. Colegio Libre de Hidalgo. Son los 4 de acá, del Colegio Libre de Hidalgo. Sí, caigo ahí. Bueno, cuando ibas, ¿no? Cuando me pagaban. Cuando me pagaban. Sí. Saludos desde Izmiquilpan, de Tulancingo. Vanessa Moreno también quiere una taza. Oscar Joanar dice que él está en Querétaro, pues no me parece que dejemos de llegar. Él fue el que sacó el rumor de lo del pan de muerto. Sí, Dije, seguro. quien empezó ni vive aquí en Pachuca. El productor. Saludos, Daisy Espinosa y mucha gente que nos está. Muchas gracias. A ver, doctor, una pregunta, sí, muy. Estamos, como lo comentó hace ratito, ¿estamos finalmente ante el fin del neoliberalismo o la reestructuración de ese neoliberalismo? ¿Un nuevo orden mundial? Porque si vemos en América Latina se está haciendo como una especie de epidemia de las crisis estructurales que compartimos todos. Tenemos una historia muy similar en eso. Como yo diría, llegamos tarde a la repartición de la democracia, llegamos tarde a la repartición del mercado, llegamos tarde a la repartición de la educación, y así nos la llevamos. Y en eso pero como coincidimos diría Dussel, eso que tú acabas de narrar es un discurso venucentista. Nos comparamos con Europa, sí, pero nosotros también hemos creado cosas propias que las rellenamos, o sea, las dejamos de lado, pero ahí las tenemos. Entonces, bueno, es parte de la reflexión que tenemos que iniciar también. Yo creo, bueno, es lo que planteaba, no sé si es una crisis del neoliberalismo en el sentido que se está reestructurando, pero no sabemos si para eliminarse o para generar una segunda generación, o una segunda generación del neoliberal. Ahora, de las experiencias de los gobiernos rosas, estoy hablando de Venezuela, etcétera, incluyendo ahorita la cuarta transformación, por eso que el presidente electo de Argentina viene a México y no va a ir a Venezuela. ¿Sí? El rating está acá. Por supuesto. Acaban de informarnos que el presidente López Obrador está entre los 5 mejores mandatarios del mundo. Oye, y no sale del país, pero todo el mundo viene para acá. Hoy estuvo de Panamá aquí en México, estuvo el presidente del gobierno español en su momento, y el presidente electo de Argentina va a venir. Y entonces la pregunta es si esto es una segunda generación o es algo nuevo. Entonces, por las experiencias que ocurren, yo creo que el libreto es muy claro. No hemos logrado salir del esquema del neoliberalismo, y lo que han hecho los gobiernos progresistas es nada más expandir la demanda, o sea, expandir las posibilidades de consumo. Y entonces eso es lo que los ha favorecido. Regula las condiciones macroeconómicas, expanden el consumo y nos sentimos en un estado más integrador, ¿no? Porque nos estamos integrando vía consumo. O más benevolente. Pero seguimos manteniendo desigualdades que no logramos solucionar. Por ejemplo, en el caso de Chile, Chile es un país que tiene instituciones poco ciudadanizadas. Y en este consejo que yo hablaba, que ya hizo desaparecer Piñera y que tuvo que explicar, primero tengo que mandar una ley para que desaparezca el consejo, y después el secretario de transporte va a enviar la propuesta de que no se suba el transporte. Pero primero tiene que hacer toda esta burocracia legal que le gusta a los abogados. Y entonces... ¿Por qué no estudió Derecho? Porque es Estado de Derecho. Todo es Estado de Derecho. Bueno, y entonces
No, porque esa respuesta se la toca a mi madre. Entonces ya estaríamos en unas emociones que Hoy no. sí compartió, ¿por qué no? Solo había dos opciones, se eligió historia. Les comento, también tenemos saludos de Guanajuato, de Querétaro, de la República de Izmiquil. De León también hay un... ¿De China León, nos han Guanajuato. mandado saludos? ¿De China? Nos han mandado saludos de Chile. Pero sí nos Por ven no lo allá. puedo traducir todavía. Y ojo en el caso chileno, Chile va a crecer este año, que tiene la expectativa de crecer al 3.5. Ellos sí van a crecer, ¿no? Como Y México. bueno, pero por las medidas que tomó el gobierno de Piñera, porque dijo, vamos a invertir, Contracíclico. que Está tengamos- reactivando el propio estado de la economía. O sea, Piñera keynesiano. No, es que tiene que ver cómo restringen los fondos y distribuirse el presupuesto. Ya. Entonces el problema es que están privatizando el agua, que era algo que salió hoy. Pero Piñera, se Piñera privatiza utilizarán. porque, claro, porque se privatiza el agua porque eso genera PIB. Claro, si tú lo pasas al sector privado genera PIB, si lo dejas en el sector público no genera PIB. Pero que gane el caso de Bolivia con el agua. Bueno, por eso, pero es que hay bueno, que existen distintas formas de enfocarlo, pero aquí es inversión, sin inversión, eso lo tienen clarísimo, bueno, ellos lo tienen clarísimo. El neoliberalismo No hay- sí lo tiene muy claro. El hecho de invertir o de estar facilitando precisamente que los recursos naturales caigan en manos de la iniciativa. Aquí la pregunta es otra vez muy simple en este sentido. Si todos se privatizan y toda la ciudadanía tiene que pagar una gran cantidad por este tipo de servicios, es evidente que sí hay una inversión y reinversión en el país. Pero aquí Pero no el alcanzan los bolso, números. exacto, Los números no dan porque no puede subir el salario. así Es es lo que está pasando en México. En México podríamos tener un PIB, en los años anteriores con un PIB más o menos, pero los salarios no nos están alcanzando. Entonces, los números no dan para cumplir con esa expectativa que abrió el crecimiento económico, digamos, asociándolo a desarrollo. Exacto, porque el PIB no refleja la renta. Así es, pues, Exacto. y además, Por eso. Entonces ahí hay un problema serio. Y por ejemplo, otra cosa relevante en el caso chileno es que el presidente anuncia el cambio de gabinete y el Banco Central, que es autónomo, igual que en todos los países latinoamericanos desde los años 80, bajó la tasa de interés, abarató el dinero. Automáticamente. Entonces, bueno, hay toda una estrategia concertada para que la gente empiece a sentir en los próximos meses otra vez El bolsillo. empezar a recuperar Dejar de tener esa presión fuerte de consumo. y van a asumir el costo de estabilizar los servicios básicos, es decir, van a congelar tarifas y van a subir el costo porque en 2 años más hay elecciones. Y el endeudamiento. Hay elecciones. ¿Cómo podemos Y la derecha quiere repetir. ¿Cómo podemos definir esta explosión social allá en Chile? ¿Es un estallido de la clase media o es un No, generalizado? de la clase media. Alguien explicaba, y me pareció un buen ejemplo, una buena metáfora, que el problema es que lograron acceder a la clase media, pero se quedaron en el jardín de la casa. No alcanzaron a entrar a la casa. Y ahí es donde está el descontento. Si vieron la casa desde fuera, nada Claro, más, sí, eso es- estoy viendo desde afuera y me falta te creas empujón las final, expectativas y te me queda falta el vacío. empujón final y no logro meterme ahí, no logro entrar. Y hay un nivel de insatisfacción. Bueno, y eso es una insatisfacción que te genera un asunto social fuerte, porque además se repite. O sea, vamos contando una historia y otra, al comienzo piensan que es individual, que le está pasando a uno, pero cuando se dan cuenta que es a todos, ya la cosa empieza a pensarse distinta, que es un poco lo que está La pasando. diferencia entre expectativa y realidad se convierte en frustración? Sí, es frustración. Son frustraciones y insatisfacciones, ¿no? Y eso está, Sueños no cumplidos. eso está reflejando en las peticiones que le están haciendo. Sí, claro, porque están pidiendo, a ver, Sí. mejoreme la salud. Sí, Y él sí, dijo, sí, bueno, sí. tenemos problemas con los medicamentos. Perfecto, va a haber un seguro de medicamentos para cierto aspecto de Un la... cuadro ahí. de enfermedad, de- cuadro base. Sí, de enfermedades, pero además de población beneficiaria. Y entonces, y se va a enfocar a la tercera edad. Entonces, si yo tengo una enfermedad degenerativa y los medicamentos subieron de precio, ese seguro me cubre la diferencia que yo no puedo pagar. Yo pago una parte y el seguro me paga la otra, es lo que acaba de decir la agenda social. Y, entonces, bueno, van a equilibrar las cosas
Bueno, pero eso va a costar en dinero una cantidad enorme. Bueno, pero están dispuestos para defender el sistema. Y el costo de acuerdo. Y lo que los populistas estaban en Venezuela. A ver, No, que les hablando de populistas. no era la bandera a Baxó y al maestro Peñaranda de populistas. ¿Que el maestro Bosco es populista? No, yo soy popular. Eso sí. Eso es cierto. Sin problema, está bien. Viendo ese escenario, me quedó muy claro el ejemplo, ¿no? De que ya entran a la casa pero se quedan en el jardín. Entran al predio. No, Sí. no estaremos ante un escenario peligroso para México. El hecho de que el nuevo gobierno nos haya creado tantas expectativas y que Bueno, se caiga en la frustración. Claro, porque ahí es que México, es que el gran desafío que tiene la Cuarta Transformación es que está trabajando sobre un libreto ya conocido. Es decir, esto ya pasó en Argentina, pasó en Venezuela, pasó en Ecuador, pasó en Bolivia, pasó en Chile. Bueno, y podemos nombrar otros. Entonces ya sabemos a dónde Ya sabemos el En el libreto. futuro ya sabemos dónde está. Y entonces lo que tiene que hacer la Cuarta Transformación es esa transformación necesaria para que no nos entrampemos en lo que están entrampados el resto de los países hoy. Y se puede. Y se Sí, es viable. Entonces, hay que encontrar la fórmula. y Porque ese sería el sería milagro el- mexicano. Exacto. Otro milagro. pero mexicano. Otro milagro. Vislumbra de todo lo que está pasando. parece que no. Con el propio, la misma contradicción por ejemplo en seguridad, en donde el gabinete empieza a tener problemas, ¿podemos llegar a eso? Yo creo y tengo la esperanza que sí. O sea, yo creo que somos lo suficientemente inteligentes en México para poder hacer eso. Y creo que existe el talento para que eso pueda ocurrir. El Banco de Lo que hace México... falta es que ese talento esté en el gobierno. Ya vamos para allá. Bueno, ya van a ocurrir ese tipo de cosas, pero tampoco creo que los que estén ahí están perdidos. Hay cosas que no... Bueno, yo creo que eso podría ser materia de nuestro programa, pero yo creo que hay cosas del discurso que nos molestan, ¿no? Que como que no nos... esto que pasó en Culiacán, ¿no? Y la primera reacción, pero ¿cómo lo deja libre? Y el Estado de Derecho. O sea que ahora somos... Entonces empezamos a interpretarlo a partir de donde estábamos acostumbrados Sí, a eso verlo. es lo que yo quería decir. Y no logramos colocarnos en un discurso que nos permita reconstituir el pacto moral, porque lo que tenemos que hacer en México y lo que tenemos que hacer en el resto de América Latina, y los países tienen que hacer eso, es reconstituir el pacto moral. Estoy hablando de Rousseau. Rousseau habla que cuando se hace el contrato social, se hace un pacto moral que yo soy corresponsable de lo que le pasa al otro, que no es el pacto jovesiano, ¿no? Donde controla Tomasino. de Vietnam, el más fuerte sería el que... Moralmente más claro, fuerte. exactamente. Y entonces vamos más bien a una idea rusoniana, en el sentido de que tenemos que reconstruir esos pactos morales de que somos corresponsables del otro. Y creo que ahí hay una beta muy interesante que no la hemos experimentado en los países latinoamericanos, nada más que chispazos, que podría haber una posibilidad a la Cuarta Transformación, pero no solamente en darle una política de contención de dar dinero. O sea, salir de la pobreza no es dinero, eliminar la desigualdad no es entregar dinero. No, sino manejar oportunidades. Claro, o sea, abrir las condiciones para que las cosas ocurran y invertir en sectores estratégicos. El grave problema que tenemos en América Latina es que nos hemos dedicado al comercio y a los servicios, pero no hemos hecho inversiones en cosas que nos produzcan un salto en el PIB. O sea, digo, Finlandia, ¿por qué se sostuvo estos años? Por Nokia. Es que eso, a ver, eso ya es economía de conocimiento. Ni siquiera hemos atravesado cada uno de los estadios si hacemos una línea del tiempo en materia económica. O sea, usted dice que llegamos a la transformación y algunos, o sea, muchos se quedan en economía primaria, nada más produciendo la materia o explotando la materia que se transforma a lo mejor en otro país, digamos, sin darle valor agregado, en vías de desarrollo. Pero la transferencia tecnológica, la transferencia científica, no ¿dónde está? O sea, Japón maquilaba autos como los maquila México en Aguascalientes y hoy, discúlpame, tiene un Toyota, tiene un Honda que ya
chingó a Ford y a los que me digas, ¿no? Por esa transferencia. El propio Brasil, Embraer se fusiona con Boeing y no para hacer aviones civiles, o sea, estás hablando ahí de tecnología militar de primera en América Latina. Entonces sí hay países como México que ese salto, o sea, cuando anuncian, por ejemplo, el año pasado en estas fechas, ya la firma del TEMEC que anda ratificando, todo el mundo estaba feliz porque las armadoras de automóviles iban a pagar casi lo mismo que en Michigan. Diablos, o sea, eso es... No, ni siquiera Eso es economía del siglo XIX, sí. Estado siglo XXI, el pensamiento tendría que ser otro. Pero seguimos anclados en ese sistema. Esa es la palabra, estamos anclados todavía. Porque si pensamos que hoy día en Chile hay represión, en nuestro país también hemos tenido una tradición de represión. Hoy ha sido un cambio verdaderamente interesante, en donde el Estado, el gobierno en turno, no está aventando a los militares ni a la policía para acabar con la población. Después, en la dictadura en Chile, esto fue de lo cotidiano. Sacaban a la gente de su casa, los llevaban a cuarteles, los mataban, los desaparecían. Y esto también pasó en nuestro país, 68, 70, no, sí, en el 68, en el 71, no. También hemos sufrido estas cuestiones. El problema está en que nunca se ha conocido todos los datos de desapariciones que hubo del 68 para acá. Una pausa ahí. Lo que pasa es que recuerda que las dictaduras militares, precisamente por su régimen y estructura militar, eran muy metódicos. O sea, incluso había al tener dentro de todo ese mando civil, no tenía incluso esa data que se pudo obtener en países como Chile, Argentina, Brasil, que por cierto es lo que permite, por ejemplo, abrir el proceso en España a Pinochet. Si no hubiese existido ese respaldo, pero Garzón, aquí no lo hay. De Madrazo y de Nazar y de todos ellos tenían un control estricto precisamente de todo lo que estaba pasando en este país. Y de repente en nuestro país se le ocurre a uno de los presidentes: vamos a acabar con todos los archivos para que esto ya no se vuelva a repetir. Salinas. No, fue Echeverría. Echeverría decide cancelar completamente todos esos archivos para que no tuviéramos esa memoria histórica, metódica, que se tenía en el Cono Sur. Así pues nuestro país renace, entre comillas, a una situación de ignorancia, de violencia, de sacar a la gente de su casa, de sacarlos de las escuelas. Y la Universidad Autónoma de México, el Politécnico, sufre precisamente este tipo de cuestiones, porque el ejército entra a los planteles y los saca. No hay registros, se perdieron. ¿Qué implicaba esto? Que el país entonces era rosa, era blando en estas cuestiones. Hemos sufrido, igual que Chile, también este tipo de cuestiones. Y hoy no hay que perder la memoria. Sí, exacto. A ver, una pregunta. La cercanía con Estados Unidos también afecta a todo esto. Sí, claro. Ese es un factor determinante, podemos decir todo lo que tú me quieras. Podemos ir a Disneyland. Pero mientras que en el Cono Sur se cometieron todos los excesos a ellos porque hubo un convenio con los grupos de poder, sobre todo militares, aquí en México no se podía hacer eso. ¿Por qué? Por la cercanía, Claro. y eso es un factor determinante. No Y me recuerda todavía cuando hoy. el acuerdo Mérida era ofensivo. Sí, Mira, y verdaderamente todavía hoy ofensivo. tenemos eso. Ahora, si hablamos de populismo, estamos hablando que, por ejemplo, la dictadura, y después de la dictadura con Bachelet y todos los que han sido precedentes al actual presidente de Chile, también han utilizado el populismo de derecha. Es decir, el populismo no es exclusivo de izquierda, sino que también la derecha, y en nuestro país ha sido utilizado enormemente solidaridad. Todos los programas que han tenido los sexenios Ahora anteriores ya tenemos era una Secretaría del populismo. Bienestar. Hoy ya tenemos una Secretaría Las televisiones del que Bienestar. dio Peña Nieto. Exacto, yo tengo una, por cierto. Entonces, ¿qué? ¿Por qué nada más una? Porque no me alcancé a formar 2 veces. ¿Qué implica esto? Que estamos también históricamente hablando de la posibilidad de caer también en una situación como lo tuvo Chile. Y como dijo Joel, aquí en la urna se dio precisamente la rebelión.
porque era bastante predecible que si hubiese ganado nuevamente el PRI o el PAN en su caso, que es prácticamente lo mismo, hubiéramos tenido situaciones como las que hoy tiene Ese Chile. es el tigre al que se refería el Por candidato Andrés supuesto, Manuel. al pueblo, la visión popular en este caso, ¿no? Hoy, yo no sé si gracias a la urna no tenemos los problemas que tiene Chile en la calle. Entonces, fue Es una gracias transición precisamente a pactada. las urnas. Ujú. ¿Adviertes una transición pactada en ese sentido? Yo veo, sí, desde que Forzada. lo hemos platicado, No pactada, No. forzada. no, Forzada. forzada, Cazador pero de yaca. también pactada en un sinnúmero de cuestiones, porque todavía, y lo dijimos desde el primer programa, seguimos esperando a que haya un golpe inclusive mediático por parte del nuevo gobierno, deteniendo a peces gordos de las administraciones anteriores. La transición fue como la liberación de Ovidio. ¿Cómo? No les quedaba de otra. Claro, no les quedaba de otra porque pudiéramos haber tenido los problemas que hoy tiene Chile. Esa es la gran ventaja que hoy tiene México en estas circunstancias. Bueno, que las reformas que se hicieron en México, terminando los años 80, iniciando los 90, fue claro, porque generó todo un contrapeso inicial. Claro. Sí, pero lo que que pasa es no que- existía en el país y que permitió incorporar a un sector, a sectores políticos que eran minoritarios. Y eran excluidos históricamente. Lo que inclusive cuando Entonces, llega la López. a eso nos referimos cuando hablamos en Carcita. Pero eso no ocurre. Por ejemplo, en Chile el sistema electoral sigue siendo Esta crisis, ¿quién la va a jalar para, o sea, esta agua para qué molino se va? Socialismo. ¿Quién va a capitalizar esta En este crisis? minuto la está capitalizando Piñera. Ya Yo sé no que- veo- pero yo no Piñera veo se va a nada. ir. Yo no veo, no, pero... Pero el sistema, ¿no? El sistema. Ellos vienen con un plan atrás. Anoten un nombre. Felipe Caz. ¿Qué hay con este tipo? Va a terminar ¿Ese es siendo bueno? el candidato a la ¿Es bueno? presidencia. No, el de ultraderecha. ¿Por qué? Porque, bueno, ya eso viene desde antes, está canalizando, incluso está diciendo tenemos que seguir el ejemplo de México. Tenemos que tomar un recurso, algunos gobiernos anteriores. Tomemos el presupuesto, lo redistribuimos de manera distinta, hacemos que cambiamos, pero no cambiamos. Decía eso. Esas palabras son. Es discípulo de Reyes Heroles. De Reyes Heroles, seguro. Bueno, y entonces, ahí están usando un discurso Cambiar para no cambiar. y se están preparando para esa asociación. Y la izquierda está desarticulada. En la última elección, izquierda, bueno, centro izquierda y los progresistas fueron divididos en 5 candidatos. Y ante esa situación no puedes ganar. Divide y vencerás. Entonces va a ser la Y parte hoy de... toda esta rebelión que hay en Chile no tiene un líder. ¿Cómo es el sistema partidista ahorita? Está aniquilado el 80%. O sea, nadie Nadie cree en eso. Nadie habla de los políticos. Están pidiendo que se bajen el salario y los de oposición no quieren bajarlo. El gobierno dice, bajémoslo hoy, de una vez. Y los de oposición dicen, no. No, porque si llegamos vamos a tener menos. No, ni eso. no, porque yo ya estoy aquí y o sea, ¿cómo? Para atrás ya no, para adelante es el chiste. La no retroactividad. Y entonces hay un rollo ahí. Entonces, bueno, y hay un desprestigio enorme de ellos. No logran articular ninguna... No hay un líder que esté diciendo o guiando esta... Entonces, el que está canalizando todo esto y el desgaste político de la rebelión es el gobierno. ¿Hay crisis en los partidos? ¿Crisis Sí, claro. de credibilidad? Bueno, pero legal? eso está en todo el mundo, las crisis de los partidos. Pero En la la última mayoría- elección de 14 millones de chilenos habilitados para ejercer el voto, solamente 7 millones no fue a la zona. Estamos hablando de un abstencionismo del 50. ¿Quién quiere café? Y muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Eso yo no, eso es chino. Por favor. Pasa una... Bueno, pues aprovechamos para recordarles, estamos aquí en el antiguo Esperando a café, ver en quién la llega zona por las plateada, tazas. esperando a ver quién llega por las tazas que Nadie va a estamos, llegar, ya hay que que llevarnos. estamos Así tengo dos. obsequiando. La rifamos entre nosotros. Así como todos están esperando que el doctor Alejandro cumpla lo que Sigue han con pedido, eso. nosotros estamos esperando que vengan por sus tazas. Tenemos muchos
Muchos saludos, mucha participación de la gente. Dice Hidalguía, bueno, cambiar para seguir igual, exactamente. El sistema político mexicano es muy curioso, muy interesante, porque a mí siempre me ha buena audiencia. Dice Aurora Soto, a los peces gordos los dejan pasear por Europa. Una capacidad Hidalguía dice, el terrorismo de Estado también maneja el que el grupo contrario pierda su identidad como tal. Y así tenemos comentarios. Pero cortamos inspiración. Venga, denle un sorbo y Es que la pregunta, retomemos. la gente que nos está viendo era si Picón podemos definir al gobierno mexicano. No, pero es que la cultura política del mexicano es Sui generis. Dígalo. No, sí, pero pero es positiva en el sentido que permite que allá son más polarizados. En el cono sur en general son más polarizadas las opiniones. Nos gusta ser despóticos, autoritarios, imperativos, etc. Y eso se nota en el carácter cuando escuchas hablar a un argentino, cuando dos chilenos hablan, el asunto se pone distinto. Pero el mexicano tiene una capacidad y el sistema político mexicano de adaptarse, de acoplarse, de reconfigurarse, de reinventarse permanentemente bajo principios morales muy básicos y que hoy le permitieron a la cuarta transformación tener un futuro. Okay. A ver, educación pública es un derecho. El presidente Piñera en su primer gobierno declaró que la educación es un bien de consumo. Un bien de consumo. No es derecho. Como estas pasas que nos estamos comiendo, ¿no? O sea, entonces, bueno, ese tipo de cosas, y aquí ese pacto moral está claro. Entonces, bueno, eso permite que las cosas caminen por una... o sea, hay más valores compartidos Hay más en valores, la política Hay mexicana. más comunidad de nosotros. Muchos más valores. Hoy por ti, mañana por mí. Hay muchos más valores compartidos, claro. Okay. A ver, Chile, ¿dónde se concentra ahorita el conflicto social? En todas las ciudades más importantes. Valparaíso. Valparaíso, Concepción, Chile, y en el norte entiendo que es La Serena y en Antofagasta. Santiago. Y bueno, y Santiago, que es la capital. ¿Hay visos claros de una solución pronta? Yo creo que no y que esto va a seguir para largo y el gobierno está preparado para que siga para largo. O sea, puede aguantar 2 años ¿Como más. estrategia? Y apostarle al desgaste. Si Sí, dice como que ha sido la constante, Sí, le va a no apostar van al a desgaste. moverle más. Le va a costar, no, pero si el cambio de gabinete, o sea, cuando uno esperaba un gabinete, va a integrar a alguien de centro, va a llamar a alguien, a un líder de un partido político, va a tratar de conciliar. Nada. Y Ahora- son la misma gente, bueno, distintos nombres, pero con el mismo perfil, con la misma visión del país. Y bueno, el de la vocera es increíble, porque la vocera actual que acaba de nombrar era la intendente de Santiago y fue la que enfrentó la rebelión primero y también tuvo algunos desatinos y algunas cosas y ahora es la vocera. El alcalde de Santiago se enfrentó con el Instituto Nacional, mandaba a la policía a diario A que golpear. entrara al edificio, sacara estudiantes que estaban fichados y demás y se armaban adentro del establecimiento, se armaban. Bueno, y hoy él está en el gabinete. Y la memoria histórica. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Sí, y la memoria histórica de todos ellos, pues que finalmente... Ah, no, por ellos. Ellos sí la tienen. No, ellos la Sí. tienen. O sea, en este contexto. Sus ellos fotos se con mueven, Pinochet, me ellos se imagino, mueven. ahí. No, pero lo que Ellos está se haciendo la mueven cambia por la sociedad. Parece voto de castigo o esa actitud de castigo. Pero pareciera que son omisas. o sea, castigar a estos y premiar a quién, es lo que nos está diciendo el doctor. O sea, pues no hay para dónde. No, y le están jugando al desgaste y se va a desgastar porque mira, me imagino que muchos santiaguinos y de las ciudades principales que acabo de nombrar salen a la ciudad que sufrieron incendios, saqueos y demás. Y la gente dice, híjole, yo no quería esto, ¿no? Estoy medio confundido porque yo sí estoy de acuerdo con lo que están Empieza a haber diciendo. un arrepentimiento social. Y bueno, yo creo que le están jugando a eso porque sacó el 57% de los votos. Y lo que logró con eso es demostrar que la gente estaba de acuerdo con el sistema, como venía. A pesar de... Claro, a pesar de todo el descontento, la gente le dio el voto al sistema. Bueno, y ahora que han echado al cuerpo de carabineros para
Bueno, pero es que ellos tienen bastantes motivaciones. O sea, bueno. Para mí, ellos tienen un sistema previsional en salud y en pensiones, en jubilaciones, superior al que tiene cualquier chileno. Entonces es muy sencillo. Yo estoy en el regimiento y le digo, hay que ir a reprimir a los de allá. Con gusto. Y ellos quieren sacarte tus privilegios. O sea, Sí. no salgo con más ganas a defender a mi familia. Si me pidieron dar un chingadazo de 3, ¿no? Digamos, como dicen ahora, es que mi trabajo es un privilegio y ahí está. Pero algo bien curioso en América del Sur es la oscilación de este péndulo. A ver, vemos el caso de la elección en Bolivia, pero obvio también en Argentina. Uruguay también tuvo y se va a ir a hacer una vuelta. O sea, ellos que tuvieron 2 o 3 periodos de gobiernos, podríamos decir, progresistas, ya anda reconsiderando regresar a la derecha. O sea, Le metieron un susto importante porque el Partido Colorado, junto con el candidato que sacó la segunda mayoría, junta más votos que el que sacó el Frente Amplio. o sea, ¿eso cómo se explica? ¿Qué diablos pasa aquí? O sea, ¿esto cómo se explica? Para México a lo mejor no es tan cotidiano esa oscilación, pero en América del Sur se da cada 2 años. Bueno, la oscilación más grande que ha tenido México ha sido ahora la 4T. ¿Y en cuánto tiempo? Que se abrió en una lógica antisistema. Pero durante los años, toda la década del 90 y lo que hemos avanzado, México se movía en el centro político. Todos los partidos estaban en el centro. El PAN, el PRI y el PRD estaban en el centro, que eran las fuerzas más grandes. O sea, no había una diferencia entre ellos. Sí, las posturas eran similares todas. Entonces era el centro. Y el que se abrió un poco al antisistema fue Morena. Y bueno, y logró lo que ya sabemos. Para empezar a cerrar. Tenemos 15. ¿Ya nos vamos? 15 minutos. Cómprate otra hora. Gracias, María. Sí, una vez. No, porque hay que checar también. No, alcancé las... A ver, doctor Peña, yo insisto en que, bueno, veo con preocupación la posibilidad de que, y con lógica también, que nos alcance una situación similar aquí en México. ¿Hay las condiciones? Bueno, como ya comenté, yo creo que la 4T está siguiendo un libreto que ya conocemos. Y además conocemos lo que ha ocurrido fuera de ese libreto. Entonces yo creo que México tiene la posibilidad de rectificar, empujar con mayor intensidad otros procesos y no tendríamos por qué tener el mismo final. Yo creo que eso es claro. En la medida que sepamos dimensionar adecuadamente las cosas y que, como ha demostrado el mexicano, seamos un poco más pragmáticos y no tan ideologizados como puede ser el Cono Sur. Pero sí tenemos la posibilidad, y yo creo que México puede encontrar un camino muy distinto para reconfigurar este neoliberalismo, que yo creo que va a terminar siendo una segunda generación de neoliberalismo. No vamos a poder zafarnos de lo que significa controlar el gasto, controlar la inflación, tasas de interés competitivas, tipo de cambio competitivo, bueno, etcétera, ¿no? Privatización, etcétera. Pero México ha definido un límite en la privatización y eso es importante, porque eso también asegura el pacto moral. Le da certeza al espacio de la sociedad que requiere ser crédula, ¿no? ¿Y del sistema de partidos en México? Bueno, está en el piso, se tienen que reconfigurar todos los partidos, tal vez surjan nuevos partidos, como pasó hace algunos años en Perú, que todos los partidos que competían fuertemente eran partidos que llevaban 1 o 2 años de creación, y los partidos tradicionales habían perdido presencia. Y en México es lo que está ocurriendo. Cualquier encuesta que ustedes vean, bueno, acaban de sacar una encuesta, tu amigo Sarkis sacó una encuesta y bueno, y los partidos políticos, la intención de voto en esos partidos políticos, todos menos en Morena, es extremadamente lastimosa, para llorar, ¿no? Miserable. Miserable. O sea, la encuesta de la gente no tiene claro
Yo creo que hay que cobrarle patrocinio a Sarkis, ¿no? Porque Es que la estadística que cada programa estamos... Pero ustedes que hablan de él, yo nada más le pongo porque no me pagó. Pero bueno, entonces el Colegio Libre de Hidalgo, para que no haya pleito. Y entonces, bueno, y ahí están las encuestas, o sea, que el PAN 1.6 de intención del voto, el PRI 1.2, ya sin ni hablar del resto. Y bueno, entonces creo que también los partidos políticos se están desconfigurando, y ahí también tenemos un amarre teórico, porque la teoría política dice que no hay democracia sin partidos políticos. Pero la gente valora la democracia, pero no los partidos políticos. Entonces parece que la teoría no está correcta. Y ahí tendremos que... Se me hace que quienes no valoran la democracia son los mismos partidos, o sea, bueno, además hay que ver a su interior cómo eligen a sus dirigentes y no nada más es cuestión del PRI, o sea, el PAN y Morena y todo. No, de todos, no hay uno que... Sí, que se salve, ¿no? Casi es una cuestión genética. Morena vimos el fin de semana sus asambleas aquí, bueno, hasta balazos hubo, ¿no? No hubo abrazos. No hubo abrazos. No hubo abrazos. Y ahora el Tribunal Electoral dice que no valen esas asambleas porque hicieron una lectura ahí. Sí, no me quedó claro si se anularon las anteriores o Si Tlali no quiere soltar el partido. Se argumenta que el protocolo no se cumplió, y ese se fue. Entonces está complicado, pero yo creo que México estamos recién en el primer año de gobierno, tenemos muchas posibilidades de reescribir el libreto. México está acostumbrado a hacer libretos extraordinarios de muchas telenovelas que se van haciendo de un día para otro. No, ya todo se importa de Colombia y Argentina. De un día para otro, no, pero se tropicalizan. Y de Medio Oriente. Ya fue. Pero se tropicalizan y la vamos haciendo de un día para otro. Entonces yo creo que ese talento hay que recuperarlo para variar el libreto de lo que puede ser. Si ya sabemos que vamos a terminar así, ¿para qué jugamos así? Ese es bueno. Entonces, Hay que cambiar. Ese es excelente, es decir, no podemos cambiar para estar peor. Ya no para estar iguales, sino para estar peor, porque esa es la tendencia. No, claro, si sabemos que expandiendo la demanda y el consumo vamos a terminar en un futuro gobierno que va a restringir la demanda y vamos a terminar con esta rebelión, a ver, mejor arreglemos esto desde antes, claro, y generemos una dinámica que permita ir jugando con ambas cosas, ¿no? Y yo creo que lo podemos hacer. Y México tiene un sistema económico poderosísimo. Es la segunda economía en América Latina después de Brasil, y que muchos años fue superior a Brasil. Sí, fuimos líderes en esto. Y entonces yo creo que hay que recuperar ese camino y tenemos esa posibilidad. Esa risa la conozco, ya suéltala. Que alguien dijeron que si van a hablar de economía, estudienlo. No. Todavía no. Son los comentarios. Nuestro público sí nos quiere. Piden que las tazas se guarden para la próxima transmisión porque para algunos no acompañar pueden a venir. Muerto, ¿no? Que está lloviendo. Saludos para el senador Nabor Rojas que nos está viendo. Quedamos que no íbamos. Preguntan que a quién le dicen mi charro, pues no sé a qué se refieren. Aurora Soto dice un grupo de choque llegó al gobierno y se convierte en el amor y paz. No le creo. Hablan de la Biblia, no sé. ¿La Biblia? Que Alabado sea el Señor, ¿qué dice? alabado sea el Señor, yo creo. No sé Tu en relación Señor. a qué. Estaba viendo dos transmisiones y se confundió el comentario. Nos piden que comentemos Pare de sufrir. en relación a los feminicidios. Yo quisiera utilizar 2 minutos en mi participación final para referirme Te cedo mis minutos al tema. ¿Y a usted? Bueno, adelante. Doctor, gracias por acompañarnos. No hay que perder de vista, no solo es Chile, es América Latina en general. Y yo sostengo mis minutos para que te explayes más en los tuyos para hablar de este tema importante. Maestro. No, muchas gracias por la invitación. Fue interesante intercambiar estos puntos de vista y bueno, yo lo felicito por su 18ª transmisión. Y espero La que 18T. Ahora invítenos a su programa. que tengan mucho más. Déjenme hablar con los productores y los vamos viendo para incorporarlos en alguno de las transmisiones de los ciudadanos.
Entonces, el comercial, ¿dónde lo ven? Los Innombrables en Radio Universidad, 99.7, ya no pude entrar. a las 5 de la tarde los días lunes. Después, nosotros después de usted. No me van a dejar entrar a mí. En mi ¿A la comentario, radio o a la universidad? Al Radio Universidad. al espíritu. ¿Podemos hacerlo afuera? No, con un celular te transmitimos ahí. Bueno, antes que nada agradezco enormemente al doctor que ha estado teniendo la oportunidad de intercambiar ideas, aunque fue sobresaliente. Lo que más me llamó la atención es recuperar el aspecto moral, y que es una transición que no hemos logrado entender. Finalmente vamos a intentar regresar a los valores básicos para podernos otra vez dar. No es que no tengamos identidad, pero requerimos reforzarla. Nuestras instituciones están quedando rebasadas por donde quiera y necesitamos replantear la forma en que vemos la realidad. Claro, eso tiene muchos costos, tiene muchas dudas, pero tenemos que empezar porque si no vamos a cometer los mismos errores y el final del camino va a ser dramático. Buenas noches. La historia nos da lecciones. Me parece que el actual sistema, el actual gobierno debemos de tomar en consideración todo esto que ha pasado desde prácticamente todo el siglo XX en el Cono Sur, dictaduras, cambios, regresos, inserciones, etcétera. En nuestro país también hemos luchado y hemos batallado con eso, y aquí es donde debemos de tomar en cuenta que esos libretos ya fueron hechos, leídos y aplicados. Tenemos la oportunidad en el país con la 4T de no caer en una gran cantidad de errores que hemos caído en toda Latinoamérica, ¿no? Y gracias, muchas gracias por la visita. Yo quiero agradecerle mucho al doctor Jorge Peña que haya estado aquí con nosotros. Creo que conocer la realidad de lo que ocurre en Chile es algo que nos debe interesar absolutamente a todos. Quien piense que lo que ocurre en Chile es demasiado lejano a lo nuestro, no es cierto. Somos países hermanos, somos latinoamericanos, tenemos raíces en común, tenemos afectos en común también, pero además tenemos una realidad compartida. Muchas cosas de lo que ocurre allá es lo que ocurre en México. Tenemos que aprender de lo que pasa allá para no repetirlo aquí precisamente. Y tenemos que aprender también lo bueno. Lo bueno que es un pueblo que está luchando, está trabajando, que está peleando por sus derechos, y eso nunca hay que dejar de hacerlo. Gracias, doctor, por estar aquí. Y yo quisiera terminar sin pasar por alto pues las peticiones que nos hacen que se hable de la situación de los feminicidios aquí en Hidalgo, los reclamos de justicia en el caso de la situación que se registró con la señorita Lorena Berenice el fin de semana. Ustedes saben, una chica que desaparece al salir de un antro, que se ubica aquí en Construplaza, aparece asesinada la madrugada de ayer en Tizayuca. El día lunes habrá una marcha pacífica que organiza la Universidad de La Salle Pachuca, lunes 4, y el día 10 también un grupo de activistas promueve otra marcha pacífica a las 10 de la mañana, sale en la parte posterior de lo que es Prepa 1. Es una situación muy grave. Platicaba yo con el doctor Alejandro, tan solo los datos que dio a conocer el procurador Raúl Arroyo González la semana pasada en su comparecencia en el Congreso. Se informó que de septiembre del año pasado a septiembre de este año hubo 940 carpetas de investigación, O sea, cifra roja. por desaparición O de formalmente que reconoce. aquí en Hidalgo, 940 personas. Y también dijo algo que me parece muy prudente, dijo, sería irresponsable decir que son 250 o que son 1000. Dice, estamos cruzando cifras con organismos especializados, pero se considera que hay alrededor de 250 personas finalmente desaparecidas en un año. Creo que es una cifra muy alta.
Y calculemos la cifra negra, que es más o menos Sí. un 90% mayor. Casi diario, por decirlo de Un promedio de de buena 3 manera. diarias, ¿no? Y Si la fuera situación la cifra. de los feminicidios creo que merece una atención especial. Ya hace algunos años se presentaron situaciones en Cuautepec, en Tulancingo, Tula. en Tula, en Acatlán, Huasca, incluso en Francisco y Madero, en Tepatepec. Y pues tiene que atenderse esa situación. Diario vemos que se promueven anuncios, pero hay quienes no. Por eso es que no, tenemos que exigir justicia. Yo por mi parte sí le digo a la gente que se acuden a esas marchas, lo hagan de manera pacífica. Es lo único que... Doctor. Hay que llevar algún pañuelo. Yo haría un llamado, creo que esto tiene que ser contundente de toda la ciudadanía hidalguense, y yo llamaría a estas instituciones y organizaciones que hicieron el llamado a las marchas, que pudiéramos hacer una sola marcha. Tenemos que demostrar unidad y fuerza como ciudadanos. Exigir este tipo de... Y si nosotros hacemos 2 días distintos, porque lo convocaron 2 distintos, Y no creo que ellos politizar. deberían tener la capacidad de unificar estas convocatorias y que sea un solo día para que todos tengamos la oportunidad de estar ahí y manifestarnos contundentemente en esto, porque esto afecta a nuestros hijos, afecta a las familias, a seres que conocemos. Vivimos en un estado que no tiene una cantidad enorme de habitantes, y estoy seguro que de alguna manera estábamos vinculados a Lorena como maestros, como miembros de las instituciones educativas, en amistades de hijos y demás, y creo que tenemos que tener la oportunidad de poder manifestarnos, pero contundentemente sobre esto. Entonces yo creo que presentarnos divididamente, yo haría un llamado a que se hiciera un esfuerzo en este sentido. Y que no se nada más en Pachuca, ¿no? Y también otro comentario es, no se politice. Queremos que este movimiento o estas reclamaciones no ven el asunto politizado, porque toma rumbos distintos y se desvirtúa todo. Y eso permite generar otro tipo de situaciones que son indeseables. La petición es muy simple: necesitamos unidad porque necesitamos seguridad, eso es simple. Y no es un asunto electoral. No. Todavía no. No, y no debería serlo, porque estamos hablando de vidas humanas, entonces yo creo que eso no es de votos más o votos menos. Eso es parte del pacto moral. O sea, yo creo que tenemos que entender esas diferencias y manifestarnos como ciudadanos. Entonces, yo de partida voy a participar en alguna... Bueno, si fuera una sola yo estaría más contento, pero tendré que elegir alguna varios. Entonces eso tampoco creo que es justo para los que de alguna manera queremos manifestar contundentemente esta preocupación sobre la seguridad de los jóvenes. Y el rechazo, ¿no?, a la inseguridad. Pues ahí está el llamado. Ok, bueno, pues como siempre le agradecemos mucho a todos ustedes que nos hayan recibido en sus casas o a través de sus móviles. Por supuesto, nada más me falta agradecer al doctor Alejandro Vázquez Guzmán, al doctor Jorge Peña Cepeda, al maestro Alfredo Carmona Casas y al doctor Abacuc López Acevedo, que hayan estado aquí como cada noche los miércoles. Soy Joel Sánchez, agradezco a nuestro productor Guillermo Bello, la asistencia técnica de Juan Guillermo Sánchez. Quedan las trazas pendientes para la próxima semana. No podemos... ¿Se acumulan o nada más esas? Se acumulan, la próxima semana tendremos 4. ¿Sale? Ya está. Agradezco también al periodista Luis Felipe López, que ha compartido esta transmisión, a Dinora Mota y Jaime Arenalde de Línea por Línea, Juan Sánchez y Gabriela Rodríguez del Semanario Avanzando. Compartan esta transmisión, la repetición mañana a través del canal de YouTube de Joel Sánchez Rodríguez. ¿Qué? ¿Suscribir? Sí, suscríbase. Yo ya lo hice, creo. Ya lo hice. No haya sido que me haya equivocado. Muy bien. Muchas gracias. Esto fue Charlas en Desconfianza. Era el de otro, fue.